les invito de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Antes de entrar en nuestro bosquejo, vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos buenas horas todavía y tenemos un bosquejo de 1970 palabras. Así que tenemos buen tiempo, es de 13 páginas. Mientras tanto, hermano, busquen su pasaje en 1 Corintios 1, 26 al 31, donde fue dada nuestra lectura por hermano anciano. Una vez más vamos a volver a leerla y luego estudiarla. Así que busquen conmigo, hermano, en 1 Corintios 1, 26 al 31. Capítulo 1, versículo 26 al 31. En cuanto lo tengan, digan un amén. Amén. Leemos la palabra de Dios, dice así, mis queridos hermanos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Palabra de Dios, tome en su lugar, mis queridos hermanos. Muy bien, nuestro tema, reflexionar sobre nuestro llamamiento. Hermanos, vamos a iniciar con unas preguntas. ¿De qué van a gloriarse? ¿Te has puesto a pensar, hermanos, cada uno de nosotros? Hemos puesto a pensar por qué somos cristianos. ¿De qué te sientes orgulloso? ¿De qué te sientes que tienes una buena vida? ¿Has puesto a pensar de que solo por la misericordia de Dios tienes esa buena vida? Por eso el tema se llama reflexionar sobre nuestro llamamiento. Hay una buena manera que no es pecaminosa de estar orgulloso de algo. Estar orgulloso por tu trabajo o estar orgulloso por tus hijos. Pero también existe una forma pecaminosa de sentirse orgulloso. Eso vamos a ver en nuestro estudio. Eso es lo que vamos a estudiar. El objetivo principal de Pablo en este pasaje que acabamos de leer es demostrar que nadie puede jactarse o vanagloriarse en cualquier cosa que no sea Dios solamente. Si alguien hace eso, vanagloriarse, es una completa necedad, según Pablo. Entonces, nuestro tema, reflexionar sobre nuestro llamamiento. Punto número 1. Los creyentes en una condición pobre y Dios los llama, el versículo 26 al 28. En el versículo 26, hermanos, Pablo recuerda a los corintios que cómo eran antes de su llamado. El versículo 26 dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La palabra vocación aquí que usa Pablo significa llamados o elegidos. Eso significa. Vocación significa llamados o elegidos. En otra palabra, lo que Pablo está diciendo a los creyentes en Corintios, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, que es según la carne, ¿verdad? Según la gente,
muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban un puesto de poder y pertenecer a una familia importante. Eso es lo que está recordando Pablo a los creyentes en Corintios. Algunos hacen una interpretación, este pasaje dice que no hay que ser mucho sabio en medio de nosotros. No, eso no es lo que está diciendo Pablo, sino Pablo está recordando a los creyentes que cuando eran su vida, antes de ser llamados, eran hombres despreciados. Amados hermanos, no sé si están entendiendo lo que estamos estudiando, pero les voy a ayudar en este momento dar la lectura en Canjobal. Ahí vamos a comprender lo que Pablo está diciendo a los creyentes en Corintios. Veamos en Canjobal. Eshuishtak eswanap yowalil che chinacha el juj set bilyaihi makon auti bilo okyus Dios. Yuhtol haywane helan yulsat anima chiyaute ok Dios yetoh. Haywane heb yahau, haywane mak miman yelop no yulsat anima mas yaute ok Dios yetoh. ¿Ven? Lo entendemos muy bien, porque no es que en medio nosotros no hagamos muchos sabios, sino Pablo está recordando que los cristianos en Corintios no eran hombres de alta categoría. Eso es lo que está diciendo Pablo. Chiyaute ok Dios yetoh. Chinacha el hu ashkati ashkashatol chochlil Dios tu ay kohkash. Chiyoche chiyaute te junos machel yetoh kai tu chunhabeni, pero aunque sea inqahambal, pero man kayok tu chiala. Chiyal elop no hunkane chiyaute ok yetoh yet chiyauten ok yetoh chal elop no machel chisikil Dios tol chi ok Dios ti isyahawiloh. Ese es lo que está diciendo aquí. Entonces, hermanos, está Dios ayo jajawiloh hunon ayon ek bay hun lugar ti ayesti ayinti kamsha halon het con naon se chihune, sino asha Dios ti chi alon se chihune. ¿Por qué? Porque acham ayo koyahawiloh. Pero la forma que él llegó a ser nuestro dueño es que Amazon auten oko. Esa es una idea, hermanos, para entender lo que estamos estudiando. Ahora, está claro el versículo 26, por eso Pablo recuerda a los creyentes en Corintios que no todos ellos estaban adentro de los hombres sabios, sino eran pocos los que fueron sacados de allí, especialmente los apóstoles. Únicamente los que vemos ahí que ocupaban puesto es Mateo, únicamente Mateo que ocupaba un puesto dentro de los sabios. Pero en este caso, los cristianos en Corintios, pocos son los que estaban dentro de los hombres sabios. El llamamiento es un llamado que viene del Padre a los que no son creyentes a través de la predicación del Evangelio de la cruz. Siempre es por medio de la predicación del Evangelio uno se convierte en cristianismo. Por eso empezamos el bosquejo con unas preguntas. ¿Te has puesto a pensar por qué eres cristiano? Eso es el problema. Mis amados hermanos, ¿cómo convertiste al cristianismo? ¿Cómo? ¿Cómo surgió esa idea de ser cristiano y por qué eres cristiano? ¿Cómo surgió tu interés por las cosas espirituales que antes te parecían aburridos? ¿Cómo? Hago estas preguntas porque hay muchos cristianos, muchos hermanos, entre comillas, hemos tenido conversaciones con ellos y preguntamos, ¿por qué eres cristiano? Y ellos dicen, no, porque es que tomé una decisión seguir a Cristo. Eso es lo que soy cristiano. Tomé una decisión. ¿Pero decisión de qué? Y otros dicen, oh no, porque mi novia o mi novio es cristiano, por eso me convertí en cristianismo. ¿Ven? Y también algunos otros casos que cuando están enfermos, hermanos, a modo que se sanen, aceptan a Cristo para ser sanado. Pero eso no es verdad, eso no es correcto.
Eso no es correcto, mis queridos hermanos. Entonces es necesario reflexionar por qué somos cristianos. ¿Cuál fue nuestro llamado? Eso, si decimos, yo tomé decisión porque mi novia es cristiana, porque mi esposa es cristiana, por eso soy cristiano, porque me enfermé, por eso soy cristiano. Si es así, eso es orgullo. Por eso Pablo dice que para que nadie se jacte de la presencia de Dios. Es orgullo. Nada, cuando alguien habla así, significa que nada que ver Dios en mi vida. Realmente así nos está transfiriendo ese mensaje, pero eso no es correcto. No hay un arrepentimiento genuino sin haber escuchado el mensaje de Cristo crucificado. El quien no conoció pecado, se hizo pecador por nosotros y murió, resucitó para salvarnos. Entonces, ahí queda descartado si nosotros pensamos estar cristiano por algo, por un interés. Observamos la obra activa de Dios en el texto, en el versículo 27 al 28. Ahí se dan cuenta, ahí está la obra activa de Dios. Para abatir el orgullo y la vanidad de los hombres. Versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amados hermanos, aquí vemos 3 veces la palabra escogió. Vemos la palabra 3 veces escogió. ¿Quién escogió? Dios. Aquí queda descartado la idea o el técnico de pensar es que yo tomé decisión. No, aquí Dios escogió. En otra palabra, Pablo dice a los corintios, a los creyentes, los hermanos, y aunque la gente piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los escogió. Los creyentes en Corintios, Dios los escogió para un propósito. El propósito es avergonzar a los sabios. La pregunta aquí, ¿quiénes son estos sabios? ¿Quiénes son? Es fácil de leer, bueno, los sabios y ya, pero ¿quiénes son ellos? ¿Y cómo es el evangelio para estos sabios? Los que se creen sabios son los judíos y los griegos. Ahora en Corintios vemos ya 2 grupos de personas, hombres grandes. En el evangelio de Juan habíamos visto solamente los judíos, pero aquí en Corintios aparecen 2 grupos, grandes personas. Dice judíos y griegos. ¿Dónde aparece eso? Está en el versículo 22 y el 23. Vean ahí en el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura. ¿Ven? ¿Cómo ven esos hombres sabios, esos hombres inteligentes? El evangelio para ellos es locura. Entonces, hermanos, los judíos ya sabemos quiénes son ellos. Cuando estábamos estudiando el evangelio de Juan la semana pasada, vimos que los judíos son los gobernantes del pueblo judías, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso? Entonces, los judíos no vamos a enfocar más porque ya sabemos, veníamos estudiando, pero el problema hay que resolver son los griegos. ¿Quiénes son ellos? No voy a pasar mucho tiempo en la historia, pero es necesario tener un poco la idea de la historia. ¿Quiénes son esos hombres que miraban los creyentes humildes? Bueno, los griegos, dice aquí, así, hermano, los griegos, según la Biblia, hermano, los griegos, según la Biblia, estos son
Dice la Biblia, hermanos, que los griegos son los descendientes de Javán, hijo de Jafet, nieto de Noé. Esos son los griegos. En el Antiguo Testamento, hermano, como el libro de Daniel, se les conoce como el imperio dominado por Alejandro Magno. Eso eran los griegos. En el libro de Daniel dice, se les conoce como el imperio dominado por Alejandro Magno. En el Nuevo Testamento hay 3 definiciones. El término griego tiene 3 significados. Número 1, los gentiles o paganos. Cualquier persona que no son judíos o no pertenecen al pueblo de Israel son paganos. Número 2, judíos helenistas. Judíos helenistas, judíos de nacimiento, pero su cultura, su idioma, su costumbre griega. Hay 2. El tercero, el último, son hombres sabios, personas atraídos por la filosofía o que busca el conocimiento a la manera básica. Entonces, estos son los hombres grandes de griegos. Pero Dios no los usó esos hombres. Por más que son maestros de la ley, porque ahí están mezclados. Dice el texto, no lo digo yo, que los judíos y los griegos. Entonces, estos hombres que registra la Biblia son hombres estudiosos, son hombres llenos de conocimientos, son hombres de alta categoría en medio de su sociedad. Pero estos hombres sabios no son los que escogió Dios, sino a los insignificantes para la gente. Para ellos era imposible para que estos creyentes fueran escogidos por Dios. Y aparte de ser escogidos, son los que predican la palabra de Dios. Hermanos, para reflexionar en nuestro llamamiento. ¿Por qué somos cristianos? Cada uno de nosotros antes de llegar a los pies de Cristo, éramos muy pobres. Éramos sin valor, no teníamos fama. Hasta hay algunos de nosotros estábamos en la calle. Para la gente en nuestra sociedad no valemos nada, pero Dios nos escogió. Quizás hay vidas en medio de nosotros o en otros lugares, se encuentran perdidos en los vicios, en la calle, y quizás para esa persona ya no hay esperanza. O quizás la gente que mira, este hombre ahí se va a morir, pero Dios lo saca de ahí y lo ponen en un lugar muy especial. Y es de suma importancia. Entonces Dios, hermanos, nos escogió como era nuestra vida. Él no escoge a alguien que, tienes que estar muy santo, muy recto para que te sirva en este lado. No, Él te saca en lo más vil, te limpia, te purifica y te coloca para avergonzar a los sabios. Hermanos, pero Dios nos escogió y nos colocó en Cristo Jesús y nos dio sabiduría. Dios hizo por un propósito, nos escogió para avergonzar a los sabios. Ahora, en nuestro tiempo actual, donde nosotros hemos crecido, ¿quiénes son los sabios según ustedes? ¿Han pensado en eso? ¿Quiénes eran los sabios, por ejemplo, en mi aldea, en tu aldea, en Varías, donde nosotros crecimos? ¿Quiénes eran los sabios? ¿Quiénes son los ricos? Son los ladinos. Estos ladinos son mestizos, son de España y llegan a Guatemala y se mezclan, pero son ladinos. Pero estos ladinos son ricos. Entonces, ¿cómo nos miraban ellos? Porque nosotros somos indígenas, no tenemos estudio, no tenemos recursos y nos ven inútil.
porque ellos nos ven así, porque ellos son hombres ricos. Dentro de ellos hay maestros, hay bachilleratos, hay ingenieros, todos hermanos. Entonces ellos se creen más sabios que nosotros. Pero mira qué está pasando aquí. Eso es lo que pasó en los Corintios. Así eran esos hombres, así era nuestra vida. Para ellos éramos insignificantes, pero Dios demuestra a la gente muestra a los hombres sabios y los ricos, según la gente, que no saben nada. No saben nada. Saben la teoría, saben filosofía, pero no saben el conocimiento divino de Dios. No saben. Pero a cada uno de ustedes el Señor les ha dejado sabiduría. ¿Por quién? Por medio de Cristo. Es lo que vamos a ver ahorita. Todos nosotros, los llamados, somos sabios por la sabiduría divina de Dios. Punto número 2, mis queridos hermanos. Dios hace la elección para que nadie se orgullece en el versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. En Canjobal. Yustu, Kamjunok Machel Chije Mainenis va Satah Dios. Ya no hay necesidad de interpretar porque el Canjobal ya está interpretado. Jacte Maines Bail. En español o nuestro castellano es orgulloso. En otro idioma más alto es el egoísmo. Eso es la rama de Maines Bail. Muchos se creen ser cristianos, hermanos. Muchos se creen ser cristianos solo porque nació y creció en un lugar cristiano. O son hijos de un pastor, hijo de un anciano. Y de repente como miran a alguien, aceptan a Cristo y pasan y se convierten en cristianos porque han crecido ahí. Pero la pregunta aquí, ¿han entendido el mensaje del Evangelio de la cruz? ¿Han creído en Cristo Jesús que Jesucristo es el Señor? ¿Ha confesado con su boca? Eso es el problema, hermanos, que es necesario reflexionarnos sobre nuestro llamamiento. Somos llamados. Otros piensan, hermanos, que al asistir en una iglesia de la sana doctrina, de vez en cuando, una vez al mes o al año, dicen que es cristiano. No, hay líderes de la iglesia también, solo porque ora, canta, predica la palabra de Dios, toma una decisión de servir a Dios, dice que es cristiano. Vimos en el primer punto que eso queda descartado. No es que tú eres el que tomó la decisión, sino Dios te llamó, Dios te escogió. Por eso dice aquí en el versículo 29, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Si él lo mojó para que para que amachi maine va o hay en tomar decisión hay en kaitushna ya el bushan yo ahorita amach tutun ambala set la muilo nani sí. Para que no pasa eso, entonces es necesario, Pablo dice, no, Corintios, recuérdense que ustedes no eran nada, pero Dios sí los sacó de ahí y los usó para avergonzar a los sabios. Así que, hermanos, todo cristiano tiene que ser renacido de nuevo, un arrepentimiento genuino por medio de la fe. Según Romanos 10:7, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Son dos cosas. Primero escuchas y luego conviertes. Sin oír la palabra de Dios, ¿cómo? No puede un ser cristiano o un hombre convertirse en cristianismo por testimonio de otro hombre. No se puede. Solo Dios es el que convence al hombre en su pecado para que se convierte. Entonces nosotros reflexionamos, hermanos, todos nosotros que estamos aquí, Dios nos llamó. Ustedes, cada uno de ustedes conocen la historial de su vida, dónde han estado. Conocen.
Pero mira la vida que llevan. Qué hermosa vida. Llevan una vida eterna. Desde entonces que aceptan a Cristo, tienen la vida eterna. ¿Por qué? Porque si muere en medio camino, pues va al cielo. Entonces esa es la garantía, mis hermanos, que nosotros éramos, ¿qué dice el texto? El 26, éramos necio, quiere decir tonto. Éramos débil, éramos más vil, más despreciado del mundo. Para el punto de vista de ser humanos, somos despreciados y no valemos nada. Eso es lo que ven. ¿Por qué llegué a este punto? Porque cuando estábamos estudiando el Evangelio la semana pasada, cómo miraban los judíos a Jesucristo, según el historiador Josefo, es un libro historiador Josefo, que todos estos hombres estaban sentados. Y cuando levanta al Señor Jesucristo predicar el Evangelio y dice, ¿y este hombre dónde trae esa letra? Nunca ha estado estudiado. ¿Ven? La humildad. Él siempre sigue siendo humilde. Entonces, como Él es humilde, entonces Él levanta hombres humildes, los hombres más despreciados para su ministerio. Entonces, por eso llegué hasta Corintios, ver si solo en el tiempo de Jesucristo o hay en el tiempo actual. Sí, hay en el tiempo actual. Hay muchos hombres estudiosos que nosotros ni estudio tenemos, pero dice, bueno, estos no saben nada, pero yo sí soy estudiado. Entonces lo mismo está pasando, hermano. Punto número 3, el llamado es para glorificar el poder y el amor de Dios en el versículo 30 y 31. Es el punto número 3. Los llamados, Dios lo coloca en Cristo Jesús, versículo 30. Versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Ven? Sabiduría. Para muchos hermanos, ¿cómo es posible que Dios me coloca en Cristo Jesús? ¿Cómo? Pero sí es posible. Dios convence al hombre en su pecado y se arrepiente. Deja la vida pasada y se acerca a Él, porque Él los llama, los coloca en Cristo Jesús. Eso es posible que Dios obra en nuestro corazón. Veamos un ejemplo en la conversión de Lidia en Hechos 16, 13 al 14. Vayan conmigo ahí rápidamente, hermanos. Conversión de Lidia, Hechos 16, 13, 14. Muy bien. Dice, Hechos 16, 13 al 14. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón y ella, de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ven? ¿Cómo, hermanos? Si se notan aquí, ¿cómo es que la palabra de Dios da efecto en nosotros? ¿Cómo? Aquí dice, poner atención. Así dice el texto. ¿Para escuchar qué? Con atención lo que Pablo decía. Pero si no pones atención a la palabra de Dios, la palabra de Dios no puede dar defecto en ti. ¿Por qué? Porque muchos dicen que entra aquí, sale aquí. No, yo creo que es un mal pensamiento. Porque si entrara, hermanos, no puede salir de ninguna manera. Si entran, directo al corazón, ¿verdad? Entonces es lo que pasó con Lidia en su conversación, con su conversión, y ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué predica Pablo? La historia de un Cristo crucificado por los judíos.
Eso es. Nosotros somos cristianos por escuchar la historia de un hombre que murió. No lo vimos físicamente. No anduvimos con él para creer. No, solo escuchar la historia por medio de esta. Si no fuera esta, ¿quién nos puede presentar la historia de Cristo? Solo Josefo, pero es un libro muy grande. Para nosotros nos queda muy grande eso, ni mencionarlo. Pero este es suficiente. Este es suficiente y este es el más grande que de eso Josefo. Está toda la historia. Está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Muy bien, veamos aquí, hermanos. El Señor mismo, regresamos al Corintios, solo fuimos a dar un pasadito ahí. El Señor mismo abrió el corazón de Lidia. La palabra abrió su corazón significa fe. Fe. Lidia creó al escuchar el mensaje de la salvación. ¿Cómo? Puso atención. Puso atención. Todo lo que Pablo predicaba, judíos mataron a Cristo crucificado, lo crucificaron, no hizo pecado, pero murió por nosotros. Y después a los tercer día resucitó. ¿Y qué dijo Lidia? Sí, lo creo. Lo creo. ¿Por qué? Porque en él hay vida. En el Evangelio vamos a estar viendo todo eso. Por eso damos una vuelta aquí en Corintios para que veamos cómo hace el efecto la historia. Pero quizás muchos dicen, el hermano Tomás solo en el Evangelio, solo historia, solo historia. ¿Qué hace la historia? No, la historia hace un efecto si pones atención. Eso es lo que está pasando con Lidia. Lidia no vio a Jesucristo personalmente, no, ella escuchó la historia por medio de Pablo. Muy bien, entonces, hermanos, la predicación de Pablo hizo un efecto, abrió el corazón de Lidia. Cuando el Señor abrió su corazón de Lidia significa fe. Otro ejemplo en el versículo 34, si están hechos, si no, nomás ponga atención. En el versículo 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Creer, fe. Fácil. Muchos nosotros decimos, pero ¿qué es fe? ¿Qué es fe? ¿De qué se trata la fe? No, la fe es creer. ¿Crees lo que escuchas? ¿Crees lo que lees? Es todo. No hay otro método cómo hacerlo, sino aquí este ejemplo nos da más solidez y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Por eso, hermanos, el versículo 30 destaca aún más todo lo que somos y tenemos procede de Dios. Todo lo que tenemos. Todo, hermano. Tienes la salvación, tienes vida eterna, tienes ministerio, tienes todo. No viene de ti, viene de Dios. Hermanos, todo lo que tenemos no viene de ningún rama de filosofía, por tanto no hay lugar para gloriar al hombre. No hay. El hombre queda descartado. Solo Dios puede hacer todas las cosas. Primero, ante todo, mis queridos hermanos, Cristo nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, según el texto. Cristo es el poder y sabiduría de Dios. ¿Ven? Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde lo encontramos? Versículo 24. No podemos perder. Dice el versículo 24, mas para los llamados, ustedes, todos los que hemos sido llamados, mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿ves? Dije, todos éramos gentiles. Veníamos en rama de griegos. Bueno, dice aquí, hermanos, para todos los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Solo Cristo es el que te da sabiduría. Teoría no. Quizás la teoría, no puedo hablar mal de él, porque nunca estuve, no tengo experiencia, pero quizás te abre una puerta, pero no puede llegar más que Cristo es el único en toda la ciencia. La palabra lo dice también, que Dios es el
más de toda la ciencia. Muy bien, veamos aquí. Mas los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. El plan de Dios para los llamados, en el versículo 24. ¿Ven ahí? Ahí está el plan de Dios. Uno puede leer este pasaje y también he leído varias veces y no había entendido que si lo que hay ahí es plan de Dios. Pero veamos en esta tarde, hermanos, el plan de Dios para los llamados. ¿Cuál es el plan? Dice así el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hay 4 puntos plan de Dios sobre cada uno de los llamados. Sin Cristo, hermanos, sin Cristo éramos incompletos. Incompleto. ¿Por qué? ¿Por qué éramos incompletos? ¿Te has puesto a preguntar? ¿Por qué? Porque no podíamos escoger lo bueno y lo malo. Todo lo que hay en este mundo, donde caminamos, todo es bueno. Aunque es malo para Dios, pero para nosotros es bueno. No nos afecta, no nos mata. Nunca nos llega a pensar si todo lo que hay en este mundo es malo. Por eso éramos incompletos. Porque no tenemos la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Pero el plan perfecto de Dios, número 1, dice, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una sabiduría posicional que garantiza nuestra plena salvación. Es sabiduría. Tú tienes una sabiduría de la vida eterna. Eso es el primer plan. Nos dio Cristo para sabiduría, para discernir el bien y el mal. Pero no porque tú tienes capacidad, sino Dios te llamó y el Espíritu Santo que mora en ti, Él es el que te ayuda. Muy bien. Número 2, Cristo es nuestra justificación. Por medio de la fe en Él, somos contados justos por un Dios santo. ¿Ven? Sin Cristo, hermano, no podemos decir, oh, soy santo. Pero tampoco podemos decir, oh, los santos son los yesos. No, ustedes, todos nosotros que tenemos Cristo Jesús en nuestro corazón, somos santos delante de un Dios santo. Porque somos justificados por Cristo Jesús. Número 3. Cristo es nuestra santificación. Santificación. En nosotros mismos no tenemos nada en cuanto a la santidad personal. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de vivir en santidad, pero en Él somos posicionalmente santificados por su poder. Somos transformados de un grado de santificación a otro. Solo por Jesús. No puedes santificarte, no puedes vivir por más que dice, oh, yo no tengo que estar en santidad, yo no me mezclo allá, no me mezclo allá. Sí, claro, puedes tener todas tus dietas que puedes, pero tu pecado original no lo puedes hacer. Pero Cristo Jesús elimina todo y llegas a ser santo delante de Dios santo. Número 4. Cuarto plan de Dios. Cristo es nuestra redención. Y esto nos habla individualmente, la redención. No sé por qué está hasta el último, pero es el resultado de los 3 que habíamos visto. Redención. Redención, esto nos habla individualmente de la redención de su aspecto final cuando el Señor vendrá y nos llevará para estar siempre con Él en su hogar cuando seremos redimidos. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es la redención. Si crees en Cristo Jesús, tienes la garantía de estos 4 planes de Dios. ¿Ven? Muy bien. Pablo tiene su argumento. El argumento de Pablo acerca de no gloriarse en sí mismo, sino glorificar a Dios. Pablo argumenta acerca de glorificar a Dios en el versículo 31.
Versículo 31 dice, para que, como está escrito, para que como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. ¿Qué argumento es esta? ¿Dónde sacó Pablo su argumento? Este apóstol Pablo está inventando su propio argumento personal, o ¿qué está pasando? Pero él deja buenos argumentos. Dice él, para que como está escrito. Entonces solo en eso, hermano. Cuando dice para como está escrito, significa el Antiguo Testamento. O sea, él está presentando una vez más lo que fue profetizado por las profecías a los creyentes corintios. Por eso él dice, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este argumento lo encontramos en Jeremías 9:23, 24. Veamos este argumento. Jeremías 9:23, 24. Dice así, mis amados hermanos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que haga misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Ven? Pablo lo que está presentando, él no inventa lo que él quiere, sino ha sido profetizado. El profeta Jeremías lo dijo. ¿Por qué? Para que el hombre no tenga su propia gloria, o para que el hombre no glorifique a otro hombre, mejor que glorifica a Dios, porque Dios es misericordioso. Dice aquí, hace juicio, hace justicia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El corazón de hombre sea glorificado a Dios, solamente a Él, no a los hombres. Pablo da el mismo argumento a los creyentes en Corintios para que nadie se glorifica al hombre en cuanto a la salvación, porque no hay ningún hombre que pueda hacer las cosas que Dios hace. Dios es el que da todas estas bendiciones espirituales por medio del Señor Jesucristo a los que son llamados por Él. Vamos a entrar en nuestra conclusión, hermanos, y con eso terminamos en conclusión. Queridos hermanos, los que estamos aquí, Dios ha invertido su amor hacia nosotros. ¿Cómo? Por medio de su único Hijo. Vino a salvar al mundo. Él nos llamó, no solo nos llamó, sino nos bendijo, hermanos. Eso es muy hermoso. Él nos llama, no es igual que a alguien que quieres venir a acompañarme y de repente puedes pasar todo el sol, todo el calor y agua, hasta hambre y no te da nada. Pero el Señor es justo en todo, hermano. Él nos llamó y nos bendijo. Quizás usted pregunta en este momento, o los que están escuchando, ¿cuáles son esas bendiciones que Él nos dio? ¿Cuáles son? Quizás usted pregunta, bueno, yo no tengo dinero, no he recibido estas bendiciones. Quizás decir, yo no tengo casa, no tengo carro al año, no tengo terreno. Hermanos, no te preocupes. A estas cosas los paganos, los gentiles preocupan por estos. Ellos preocupan también con estos. Ellos piensan cada día buscando esto, según Mateo 6, 31, 32. No les voy a llevar ahí porque el tiempo nos queda corto. Así pues, no se atormenten diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué vestiremos? El 32, esas son las cosas que preocupan a los paganos, pero el Padre Celestial ya sabe que tienes necesidad. ¿Ves?
No hay necesidad de preocupar. Por eso cuando hablamos bendición, no estamos hablando bendiciones terrenales. Porque en el texto en Efesios dice que todas las bendiciones ya lo tienes con Cristo Jesús. Todas. Pero aquí especialmente, hermanos, lo que estamos estudiando en esta tarde, hay 4 bendiciones celestiales y no terrenales, son los que acabamos de ver. Solo vamos a dar un repaso para que usted tenga, si usted confunda, oh, Dios no me ha bendecido, no tengo todo esto. No, está hablando bendiciones espirituales. Dios es la fuente y Cristo es el canal. Número 1, somos necios. Cristo nos ha sido hecho sabiduría para la vida eterna. La sabiduría sin Cristo, hermanos, es una insensatez que conduce a la condenación. A la condenación. ¿Ven? Entonces, solo Cristo es el que te da sabiduría a la vida eterna. Número 2, nosotros somos culpables, pero Cristo nos liberó de todo mal. Él nos ha sido hecho justificación. La justicia sin Cristo es culpa y condenación. 3, somos pecadores depravados y corrompidos, pero Cristo nos ha sido hecho santificación. Sin Cristo, la santificación sin Cristo es inmundicia y pecado. Pero con Cristo somos santificado. 4, estamos cautivos bajo los males y miserias de esta vida. Cristo nos ha sido hecho redención. La redención sin Cristo es servidumbre y esclavitud. Eso es, hermanos, son los 4 beneficios o 4 bendiciones que destaca nuestro versículo 30 en donde estuvimos estudiando. Palabra de Dios, inclinamos su rostro, hermano, y oramos.